dispone de otra cosa, vamos a entrar en materia. Vamos a platicar pues, sobre este asunto que tiene que venir Bloomberg para hacer un escándalo cuando Se desde ventiló hace desde hace bastante días. tiempo se veía que no hay manera en que el gobierno mexicano pueda remontar esa categoría o esa degradación a categoría 2 por una simple y sencilla razón. No les interesa, no hay voluntad, no hay conocimiento, no hay No hay preparación, no presupuesto. hay recursos, Sí, ¿sí? claro. Entonces, damos un pasito para adelante, pero damos al mismo tiempo 3 pasos para atrás. Y si en la penúltima visita de los inspectores de la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos ya hablaban de 28 hallazgos que tenía que subsanar nuestro país, pues sí, subsanaron algunos, pero en esta última visita y auditoría se fueron con otros hallazgos que se suman a lo que todavía no se puede solventar. El caso es que nosotros se lo dijimos aquí desde hace ya un par de semanas, no va a haber CAT 1 en lo que resta del año, punto. No va a haber, no va a haber. Y si se complican todavía más las cosas, pues hasta muy entrado 2023 puede que se Sí. recupere. Vamos a hablar con Rodrigo Pérez Alonso. Él fue director de la Cámara Nacional de Aerotransportes, la Canaero, socio de consulting, especialista en regulación y economía. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Darío? Qué gusto estar contigo y con el auditorio y por supuesto también con Rogelio. Gracias, Igualmente, Rodrigo. tú conoces bien al sector de la aviación. Rodrigo, ¿qué nos puedes decir de esta encrucijada en la que está entrampada el gobierno? Pues mira, yo lo veo complicado y te diría, es un tema sumamente grave para la industria que se continúe con esta categoría 2, justamente por varios temas que te voy a mencionar. El primero de ellos es que las aerolíneas nacionales, estamos hablando de Aeroméxico, Viva Aerobús, Volaris y las demás, no tienen oportunidad de crear digamos, nuevas rutas hacia Estados Unidos. Y el problema central de todo esto es que uno de nuestros mercados principales, como digamos este sector de aviación, es justamente los vuelos desde y hacia Estados Unidos. Entonces, sin duda alguna, esta categoría 2 es una mala noticia para pues México y sobre todo para la industria y los pasajeros, porque limita, por cierto, las opciones que se le pueden dar a los usuarios y a los pasajeros de este servicio, ¿no? Claro. Rodrigo, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían, digamos, los aspectos que tendría que trabajar más el gobierno federal para poder ir subsanando estos hallazgos que ha encontrado la FAA? Pues mira, yo te diría, la industria ha participado en grupos de trabajo justamente con la AFAC, la Agencia Federal de Aviación Civil, y la FAA, justamente para, pues, subsanar todos estos, digamos, errores que ha tenido la propia AFAC en el cumplimiento de la seguridad aérea. Ahora, aquí hay que aclarar muy precisamente que la auditoría no es al país, es a la Agencia Federal de Aviación Civil y sus procedimientos y, por supuesto, el cumplimiento de la legislación internacional de aviación. Entonces, creo que el área de oportunidad es un tema que viene, digamos, de un error sistémico, por así decirlo, ¿no? El error sistémico es justamente el austericidio que se inició desde este gobierno y desafortunadamente eso creó una bola de nieve de errores y temas, digamos, de personal, supervisión por parte de la FAC, que es difícil subsanar, digamos, en tan poco tiempo. Y desafortunadamente ya llevamos más de un año en esto, ¿no? El austericidio junto con pues la desaparición o desmantelamiento de pues a quienes conocían cómo se mueve el sector, ¿no? La pérdida de la memoria histórica, llaman algunos en otros organismos del gobierno federal, derivado, como tú bien dices, pues de recortes presupuestales que orilló a muchos conocedores de este sector a renunciar a puestos claves. Exactamente, yo te diría también, agregaría que pues el austericidio obviamente salieron muchas personas de la propia FAC. De hecho, desde hace mucho tiempo se impulsaba desde la industria que se creara ya no una Dirección General de Aviación Civil como existía antes, dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la SCT, sino que se creara esta FAC justamente para darle mayor autonomía a la regulación del sector,
darle mucho más fuerza, darle mucho mayor profesionalización, porque justamente la DGAC, creo que desde que yo era pasante de abogado de hace muchos años, este, tenía muy mala fama, ¿no? Tenía fama, digamos, de burocratismo, de mucha lentitud, de este tipo de cosas. Entonces, justamente se trató de profesionalizar a la FAC al principio del gobierno. Desafortunadamente, cuando no le das recursos y no le das la gente, digamos, profesional que debe participar en esta industria justamente para regular una industria tan, pues valga la redundancia, tan regulada y con tantos temas de seguridad, entonces tenemos un problema, ¿no? Rodrigo, el rediseño del espacio aéreo, pues en la Ciudad de México y sus alrededores, ¿en qué medida ha venido a contribuir a este ambiente de caos en la aviación comercial? Pues mira, yo te diría que el tema de las rutas aéreas fue, en la Ciudad de México, por cierto, fue muy controversial justamente porque algunos grupos de pilotos, digamos, profesionistas de estas áreas, hablan de que se gasta mucho más turbocina, hay mucho más interferencia aérea, tenemos el tema del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, el aeropuerto actual en la Ciudad de México. Entonces, las rutas aéreas sí están creando muchos problemas. Ahora, es difícil discernir exactamente qué tanto influye este tipo de cosas digamos, en la auditoría que está haciendo la FAA. Ahora, creo que aquí lo más importante y sobre lo que parten, pues todas las, digamos, esta industria es el tema de seguridad y creo que es lo mismo para cualquier medio de transporte. Se transportan no solo pues mercancías, sino vidas humanas, ¿no? Vidas humanas que pues dependen mucho de este servicio y gente que trabaja también como pilotos, digamos, personal, este tipo de cosas. Y entonces la máxima en esta industria es la seguridad aérea. Y el problema justamente es que con esta auditoría se están develando muchos problemas de supervisión por parte de la FAC para cumplir con estos protocolos de seguridad aérea. Yo te diría también y agregaría algo muy interesante, lo he estado pensando, no es casual también que llevamos más de un año en este tema de la auditoría de la FAA y no se ha cumplido o no se ha podido subir a categoría uno. Creo que tenemos aquí un tema geopolítico también por parte de Estados Unidos. Estados Unidos, como sabemos, está, pues, tiene que ser muy diplomático, pero está molesto con pues, la 4T, con el gobierno en algunos aspectos, en temas de seguridad, etcétera. Y pues eso también se transmite en este tipo de medidas, ¿no? No es casual que llevemos tanto tiempo, como te mencionaba, y eso pues para mí es otro indicador tal vez que Estados Unidos está jugando pues a través de sus, digamos, entes reguladores y gobierno, manifestando esa molestia, ¿no? ¿Qué nos debe preocupar como usuarios? Porque pues al gobierno le vale sombrilla recuperar o no la categoría. El presidente se debe a una base electoral que pues, no es un usuario intensivo de los aviones. Hoy dio una extraordinaria cátedra de la total ignorancia que tiene sobre el tema, remitiendo culpas a gobiernos del pasado mexicanos que no tienen absolutamente nada que ver porque quien regula es la autoridad estadounidense. Pero bueno, ok, no le interesa la aviación, existe un total desdén contra el sector, no es su tema, eh, pero como usuario de la aviación, de los aviones, a nosotros sí nos debería preocupar que no tengamos esa certificación. Yo creo que sí, precisamente por varias cosas. El tema de los seguros para las aerolíneas, pues es un tema importante. No tener esta categoría 1 por parte de la FAA, pues les encarece mucho los seguros, por supuesto. Eso a su vez encarece, pues obviamente, el precio final del boleto que pagamos. Además de que, digamos que como usuarios, pues lo que quieres es competencia en este sector, ¿verdad? Que por cierto es altamente competido. Y desafortunadamente con este tipo de medidas, digamos, con esta falla sistémica por parte del gobierno en cuanto al cumplimiento de estas normas, pues no podemos tener nuevas rutas por parte de aerolíneas nacionales. Estamos hablando de nuevo las tres que te mencioné y muchas otras más, que pues están limitadas. Y eso habla también de que justamente el mercado estadounidense, las aerolíneas estadounidenses, después de la pandemia, están tomando mercado justamente de Estados Unidos a México y viceversa. Entonces yo creo que como usuarios la preocupación central es la falta de competencia, digamos, de parte de nuestras aerolíneas nacionales y por otra parte también
pues estos temas de pues, certificación de seguridad aérea por parte de una agencia que debería ser muy profesional, pues muy completa y además algo pues equivalente como la FAA para la, no sé si es la 13ª economía del mundo, ¿no? Y el Sí. principal socio comercial de Estados Unidos, ¿no? Pues Rodrigo Pérez Alonso, ex director, ex titular de la Canaero, la Cámara Nacional de Aerotransportes, socio de Coal Salting, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias.